puedan seguir el curso del mensaje que quiero compartir con ustedes, que lo he titulado Cómo formar parte del pueblo de Dios. Cómo formar parte del pueblo de Dios, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y desde aquí, como siempre, enviamos un saludo a las personas que a través del internet pues escuchan estas prédicas, que Dios los bendiga. Así que sobre eso quiero compartir algunas verdades reveladas en las Escrituras para que veamos cómo el Viejo y el Nuevo Testamento son dos grandes testamentos que se complementan el uno al otro, y los principios que hay en uno pues sirven también para el Nuevo Testamento. Es decir, los que hay en el Viejo Testamento sirven para el Nuevo Testamento, y la sintonía tan maravillosa que hay entre los dos testamentos. Así que la idea es, o el título es, cómo formar parte del pueblo de Dios. Obviamente en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento hay unas pequeñas diferencias, pero en general viene siendo más o menos lo mismo. Así que desde Adán y Eva, que ellos pecaron en los orígenes de la humanidad, siempre han existido personas que están de parte de Dios, y también han existido personas que están de parte del diablo. El primero que se puso de parte de Dios después de Adán y Eva, el primero que se puso de parte de Dios fue Abel, y el primero que se puso de parte del diablo fue Caín. Y desde entonces tenemos por un lado los que le sirven a Dios y por otro lado los que le sirven a los propósitos del diablo. La Biblia dice que Caín era del diablo y Abel era de Dios. Desde Adán y Eva hasta Abraham, desde Adán y Eva, que fue la primera pareja que Dios creó en la tierra, hasta Abraham, pasaron aproximadamente 2000 años. Y en esos 2000 años existieron personas que amaron a Dios y personas que amaron al diablo, que hicieron lo malo. Pero con Abraham es uno de los personajes más importantes de la Biblia. Con Abraham comienza la descendencia de un pueblo al que se le llamaría el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, porque hasta antes de Abraham no existía el pueblo de Dios como tal. Pero con Abraham, como digo, 2000 años después de Adán y Eva, con Abraham comienza a formarse un pueblo que sería un pueblo ejemplar para todas las naciones de la tierra. Sería el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que son obviamente los descendientes de Abraham, de su hijo Isaac y de su nieto Jacob. Así que todos los descendientes de Abraham están bajo el pacto de la circuncisión. La circuncisión fue la característica que marcaba la diferencia entre los descendientes de Abraham y los que no eran descendientes de Abraham. La circuncisión consistía, yo le mandé unas imágenes a Valeria, no sé si la tiene Valeria, la imagen que te envié por WhatsApp, si la tienes, prepárala y la pones ahí para que todos la podamos ver. No sé si la encontraste, supongo, ¿no? ¿No te llegó? Bueno, yo te la envié, pero mira el WhatsApp, si la tienes, pues ya la colocas. Entonces, todos los descendientes de Abraham están bajo el pacto de la circuncisión, que fue la señal externa, visible, con la que todos los que descendieron de Abraham, Isaac y Jacob eran marcados con la circuncisión. La circuncisión consistía en cortar la carne que envuelve el glande o la cabeza del pene de todos los niños varones a los 8 días de nacidos. Y esto se le hacía a todos los niños descendientes de Abraham y a todo varón de cualquier edad que quisiera entrar a formar parte del pueblo de Dios. Los que nacían descendientes de la familia de Abraham, esos a los 8 días los circuncidaban sí o sí. Y luego si algún adulto extranjero quería entrar a formar parte del pueblo de Dios, también tenía que ser circuncidado. Si no se circuncidaba, no podía entrar a formar parte del pueblo de Dios.
Veamos esta verdad de la circuncisión en el libro de Génesis, capítulo 17. Mantenga su Biblia abierta ahí, Génesis capítulo 17, versículos 9 al 14. Ahí se nos revela el pacto de la circuncisión que Dios hizo con Abraham, el padre del pueblo de Israel. Dice así, Génesis capítulo 17, versículo 9 al 14, dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona que dice la Biblia será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Obviamente tenía que estar circuncidado. Y si era un hebreo y no lo circuncidaba, pues esa persona había violado el pacto de Dios. Y Dios iba a acabar con esa persona. ¿Se acuerdan de cuando Dios llamó a Moisés para que fuera a Egipto a salvar a su pueblo de la esclavitud? Años mucho más tarde, pues el hijo de Moisés no había sido circuncidado, y entonces Dios quiso matar a Moisés, porque él, siendo la cabeza y siendo el jefe de la familia, no había circuncidado a su hijo. Por eso Dios lo quiso matar. Y entonces, cuando él se dio cuenta que había cometido ese error, se circuncidó a su hijo, porque claro, la mujer pues de Moisés no era descendencia de Abraham, y entonces pues bueno, ella no estaba muy de acuerdo, parece ser, con la circuncisión del niño, así que después que lo circuncidaron, ella le tiró la carne del prepucio a Moisés y le dice: ahí tienes el prepucio de tu hijo, me eres marido de sangre, le dijo ella. Bueno, eso lo estableció Dios así. Y lo que establece Dios, nadie puede cuestionar lo que Dios establece. Así que la circuncisión era la señal visible del pacto de Dios con Abraham y con toda su descendencia. Se tenían que circuncidar también los esclavos que fuesen comprados por dinero y los esclavos que hubieran nacido en casa de los descendientes de Abraham. Y el que no se circuncidaba, pues como dice el verso 14, sería cortado de en medio del pueblo de Israel, porque ha violado el pacto que Dios tenía con Abraham, el padre de la nación hebrea. Y como todos sabemos, hermanos, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob bajaron a Egipto dejando atrás la tierra de Canaán, y en esa época, cuando bajaron Abraham y sus hijos a Egipto, en esa época eran como unas 70 personas en total, que había un hambre tremenda en la tierra de Canaán, y entonces bajaron Abraham, sus hijos y toda su descendencia, o mejor dicho, ya Abraham había muerto ya, pero los descendientes de Abraham bajaron a Egipto y allí estuvieron viviendo en lo mejorcito. Esas 70 personas que eran en esa época los que constituían la descendencia de Abraham, allí bajaron y estuvieron viviendo en lo mejor de la tierra de Egipto, y a lo largo de 430 años ya habían crecido hasta llegar a ser por lo menos aproximadamente 2 millones de personas, tanto como lo que hay en las Islas Canarias actualmente. Y cuando muere José, los descendientes de Abraham se habían multiplicado, y el faraón
rey de Egipto, decide convertir a los hebreos en esclavos y hacerlos sufrir muchísimo allí pisando barro para construir esas tremendas pirámides. Dios desde los cielos escucha las oraciones de los descendientes de su amigo Abraham porque están sufriendo la esclavitud de Faraón. Dios les envía un libertador. ¿Cómo se llamaba ese libertador? Moisés, claro que sí. Dios desde los cielos, como digo, escuchó las oraciones del pueblo que estaba sufriendo, eran los descendientes del amigo de Dios, Abraham se le conoce también como el amigo de Dios, y el pueblo estaba sufriendo muchísimo y clamaron al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios les envía un libertador. Y aquí, en la historia del pueblo de Dios, se produce un nuevo rito. Hasta ahora, el pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, solamente tenían el pacto de la circuncisión. Pero cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto, que ya son 2 millones aproximadamente de personas, se establece un nuevo rito que sería de obligado cumplimiento también para el pueblo de Israel. Y ese nuevo rito se llamó la Cena Pascual. El pueblo de Dios, hermanos, tenía el rito o la ordenanza de la circuncisión. Pero ahora se va a producir por orden de Dios un nuevo rito que se llamará la Cena Pascual. Y esto significa, la Pascua significa paso o transición a una nueva etapa, ¿verdad? En hebreo la cena pascual se le llama Pesaj, terminado en J, se le llama así a la cena pascual, Pesaj. Entonces, la cena pascual, en la cena pascual representaría la libertad de la esclavitud en la que estaba viviendo el pueblo de Israel en esa época. La última noche del pueblo de Dios en Egipto se celebró la primera cena pascual, la última noche que ellos vivieron como esclavos en Egipto. La cena pascual podemos decir que marcó un antes y un después en la historia del pueblo de Israel. Antes de la cena pascual, la esclavitud en Egipto por muchos siglos. Después de la cena pascual, la libertad para vivir en una nueva vida, libre ya de la presión y de la esclavitud del faraón. Ahí tenemos el texto que les decía, dice, ¿cómo formar parte del pueblo de Dios? El rito inicial, pues ya lo vimos en el Antiguo Testamento, era la circuncisión, que era cortarle esa telita que envuelve el prepucio del pene de los niños varones, obviamente, y ese rito de la circuncisión, el paralelo de ese rito lo tenemos en el Nuevo Testamento con el bautismo en agua. Ahí tenemos también un gráfico reflejando el bautismo en agua, ¿verdad? O sea que para entrar a formar parte del pueblo de Dios en el Viejo Testamento, el rito inicial era la circuncisión. Y para entrar a formar parte del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, el rito inicial se llama bautismo en agua. Entonces, ¿cómo formar parte del pueblo de Dios? Ya puedes quitar la imagen y seguir con los textos, ¿sí? Así que eso era en el Viejo Testamento, la circuncisión, y en el Nuevo Testamento el bautismo en agua. Así que la cena pascual, como dije, representaría la libertad de la esclavitud en la que estaban viviendo. Y la última noche del pueblo de Dios en Egipto se celebró la primera cena pascual. La cena pascual, como dije, constituyó un antes y un después. A partir de esa cena pascual, el pueblo de Israel fue libre definitivamente. En Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 13, veamos cómo Dios instituye la cena pascual en el Viejo Testamento como un rito de obligado cumplimiento para todos los descendientes de Abraham. Allí están las condiciones. Dice así, habló Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 13, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año, es decir, a partir de que salieron de Egipto, ahí comienza un calendario nuevo para el pueblo de Israel.
porque lo que vivieron en Egipto, eso quedaba atrás. Dice el verso 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará o lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, los 2 postes verticales, y en el dintel, que es la parte superior de la puerta de las casas, en la que lo han de comer. Y aquella noche, dice, comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza, con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Fíjese cómo tenían que comerlo. No podían quitarse el calzado y ponerse cómodos, no. Lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón, que era el palo con el que se caminaba, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así que aquí tenemos el Cordero Pascual, y la sangre del Cordero. Aquí ya en ese Cordero que se sacrificaba en la cena pascual, vemos de manera figurada al futuro Mesías, a Jesucristo, que vendría en el futuro y derramaría su preciosa sangre para liberarnos a todos nosotros de la esclavitud del pecado. Esos corderos que se sacrificaban eran figura tipo de Jesucristo, el Mesías, que vendría en un futuro, 2000 años más tarde, para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud. Así que la sangre del cordero era para untar los dinteles, es decir, el dintel de la puerta es la parte superior, y los postes de la puerta tenían que estar manchados con la sangre del cordero, que esa noche iba a ser comida asada al fuego. Entonces, esa era la Pascua. La carne del cordero había que asarla, como dice el texto que hemos leído, asarla a fuego. No se podía hervir ni nada, sino tenía que ser asada. Los panes sin levadura que se iban a comer, ya saben ustedes que el pan, Jesucristo, el pan que se comía en la cena pascual era pan sin levadura. La levadura infla el pan, y por tanto no se le podía poner levadura al pan, porque la levadura, como digo, representa el pecado, y ese pan que comían en la cena pascual representaba también al futuro Mesías que vendría 2000 años más tarde. Así que era pan sin levadura. También en la cena pascual se comían hierbas amargas, dice la palabra, porque las hierbas amargas representaban la amargura que el pueblo de Dios experimentó estando bajo la esclavitud de Faraón, y también las hierbas amargas representarían el sufrimiento tan grande que tendría que pasar nuestro Señor Jesucristo como Salvador del mundo cuando viniera 2000 años más tarde. Así que también los dolores y sufrimientos que Cristo sufrió en el Calvario están representados en la cena pascual. Todo el Viejo Testamento, hermanos, todo el Viejo Testamento es figura y sombra
del Nuevo Testamento y de la gloria de Dios, dependiendo lo que sea, ¿verdad? Así que cada año el pueblo de Dios debía celebrar la cena pascual en recuerdo y en conmemoración de esa noche histórica en la que salieron ya del país de Egipto para vivir como un pueblo libre, fuera de la esclavitud ya definitivamente. La cena pascual era la fiesta, la celebración más importante del pueblo de Israel. Ningún varón que no estuviese circuncidado podía participar de la cena pascual. Digo todo esto para aplicarlo también después a la Santa Cena en el Nuevo Testamento. En Éxodo capítulo 12, versículo 43 al 49 dice, miren los requisitos porque tienen su paralelo en el Nuevo Testamento. Éxodo capítulo 12, versículo 43 al 49 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. ¿Qué es lo primero que dice? Ningún extraño comerá de ella. No puede, está prohibido. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, ¿cuándo? Después que lo hubiere circuncidado. Es cualquier extranjero que traigas al pueblo de Israel puede adquirir la ciudadanía israelí, pero primero tiene que estar circuncidado. Dice el extranjero, verso 45, y el jornalero no comerán de ella, obviamente porque no son pueblo de Dios y el pueblo de Dios tenía muchos esclavos contratados para que trabajaran para ellos. Dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo, ¿verdad? Esto nos habla también de Jesucristo, que cuando lo fueron a troncharle los pies y quebrarle los huesos, pues ya estaba muerto. Entonces por eso no se le podía quebrar hueso al corderito ese que mataban para comerlo esa noche de cena pascual. Mas si algún extranjero, dice el verso 48, morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, fíjate, un extranjero que dice, oye, yo también quiero participar de la cena pascual, que dice, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, aunque sean mayores de edad, se le circuncidan todos los varones, y entonces la celebrará, y será considerado como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de la Pascua, comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Amén. O sea que esa era ley de Dios. Una persona que no estuviese circuncidado no podía comer de la Pascua. Primero tenía que circuncidarse. Tampoco una persona que estuviese inmunda. Una persona que estuviese inmunda, por ejemplo, si en el Viejo Testamento una persona que estaba limpia tocaba un muerto, pues entonces ya se contaminaba y quedaba inmundo por haber tocado un muerto. Esto lo tenemos en el libro de Números, capítulo 9, versículos 9 al 14. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. O sea que el día que se celebraba la Pascua, si alguna persona estaba inmundo por haber tocado un muerto que se murió ese mismo día o unos días antes, primero tenía que purificarse y pasar por todos los ritos de la ley y esperar en los días que estableciera la ley para después poder celebrar la Pascua. Pero si se pasó el día de la Pascua y esa persona por el tiempo no se había limpiado de su inmundicia, pues entonces esa persona podría celebrar la cena pascual un mes más tarde. Verso 11 dice, en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrará. Esto para las personas que estaban inmundas el día que se celebraba la cena pascual.
o para las personas que estaban de viaje y por haber estado de viaje no la podían celebrar el día de la celebración de la cena pascual. En el mes segundo, es decir, un mes más tarde, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán con panes sin levadura, hierbas amargas la comerán, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de Pascua la celebrarán, mas el que estuviere limpio, mire, esta es otra cosa importante, el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona que dice, será cortada. Es decir, ¿usted está limpio? Sí, pues se celebra la Pascua, usted debe comer de la Pascua. Y si no quiere, porque dice, no, yo no quiero, porque no se me apetece, pues esa persona dice que Dios la cortaba de entre su pueblo. Será cortada de entre su pueblo por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua, conforme a sus leyes la celebrará, un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. O sea que si estaba inmundo o de viaje, no podía celebrar la Pascua, pero un mes más tarde, entonces cuando se hubiera limpiado de su inmundicia y estuviera puro, allí sí que podía tomar la Pascua. Y el que había salido de viaje, pues cuando regresara un mes más tarde, entonces podía tomar la cena pascual. Tenemos entonces, hermanos, 2 ritos o 2 celebraciones necesarias, imprescindibles, para entrar a formar parte del pueblo de Dios en el Viejo Testamento. ¿Cómo se llaman esos 2 ritos? A ver si lo dice el pueblo. ¿Cómo se llaman los 2 ritos para entrar a formar parte del pueblo de Dios en el Viejo Testamento? Número 1 y número 2, la cena pascual. La circuncisión primero, porque eso es la señal del pacto de Dios con Abraham, y luego la cena pascual, porque eso representaba la libertad de la esclavitud a una nueva vida. Entonces, pasemos ahora al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también llamado el Nuevo Pacto. Ustedes saben que hay 2 pactos. El Viejo Pacto se refiere al pacto que Dios hizo con Abraham para el pueblo de Israel, y el Nuevo Pacto se refiere al pacto que hizo Jesucristo derramando su sangre para que ya no solamente los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob sean salvos, sino para que todos los pueblos de la tierra que quieran ser salvos acepten a Jesucristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso pasemos ahora al Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, llamado también el Nuevo Pacto en la sangre de Cristo, también tenemos ahí 2 ritos que son paralelos a los 2 ritos del Viejo Testamento. Es importante este paralelismo entre los 2 ritos del Nuevo Testamento con los 2 ritos del Viejo Testamento, porque de esa manera podemos asociar el uno con el otro, y las mismas reglas que se establecieron para los 2 ritos del Viejo Testamento vienen a ser las mismas reglas que se establecen en el Nuevo Testamento para los 2 ritos del Nuevo Testamento. De manera es que podríamos emparejar de la siguiente manera los 2 ritos del Antiguo Testamento con los 2 ritos del Nuevo Testamento, porque hay una similitud espiritual muy importante entre la circuncisión y el bautismo en agua, y entre la cena pascual y la Santa Cena, porque ustedes saben que en el Nuevo Testamento, para entrar a formar parte del pueblo de Dios, en el Nuevo Testamento, lo primero es el bautismo en agua y lo segundo es la Santa Cena. Esos 2 ritos, circuncisión y cena pascual, eran imprescindibles para ser considerado pueblo de Dios en el Viejo Testamento. Así como en el Viejo Testamento era necesario estar circuncidado y participar de la cena pascual, para ser miembro del pueblo de Dios en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, es también necesario, muy necesario, ser bautizado en agua y celebrar la Santa Cena para poder ser considerado pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Así que en el Nuevo Testamento tenemos 2 ritos, el bautismo en agua y la Santa Cena, 2 ritos imprescindibles que tienen un significado extraordinario.
En el Nuevo Testamento tenemos también, como dice la Biblia, mejores promesas que las que tenían en el Viejo Testamento, en el Viejo Pacto. Cristo, hermanos, Cristo en el Viejo Testamento, el fundador de la nación hebrea fue Abraham, pero en el Nuevo Testamento el fundador del Nuevo Pacto es el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo fue el que estableció, ordenó esas dos ordenanzas para todos los que quieren entrar a disfrutar del nuevo pacto, quieren estar bajo el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Y esos dos ritos en el Nuevo Testamento son, como ya saben, bautismo en agua y la Santa Cena. La circuncisión en el Viejo Testamento significaba pureza delante de Dios. Al cortarle la piel que envuelve la cabeza del pene a los niños, eso es una operación, fimosis se le llama también modernamente hablando, eso es una operación que se le hace para que no se produzcan enfermedades y para que las bacterias no traigan enfermedades sexuales a los varones. La circuncisión también en el Viejo Testamento era un recordatorio del pacto con Abraham. El bautismo en agua, podemos decir que entramos a vivir una nueva vida en Cristo Jesús y que estamos entrando en el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El viejo pacto tenía pues la sangre del Cordero, pero nosotros tenemos la sangre de Jesucristo. El bautismo en agua por inmersión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es la puerta de entrada a la iglesia o al pueblo de Dios en el nuevo pacto. Esto lo vemos que el Señor Jesucristo es el que lo establece. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 19. Las ordenanzas de Dios en el Nuevo Testamento, el bautismo y la Santa Cena. Dice así, Mateo 28, 18, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué les dijo? A todas las naciones, bautizándolos, ¿cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula bíblica que establece el Señor Jesucristo, porque hay algunos por ahí que bautizan solo en el nombre de Jesús, quitan al Padre y al Espíritu Santo de la fórmula bautismal, lo cual es un bautismo mutilado, que le falta a la persona del Padre y la persona del Espíritu Santo. Así que la fórmula correcta para bautizar es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso si entre nosotros viene alguna persona que dice, no, yo soy creyente también y me bauticé en la iglesia unitaria, que también se les conoce como los solo Jesús, pues nosotros tenemos que decirle, bueno, pues tienes que bautizarte de nuevo porque el bautismo que te hicieron allí omitieron o quitaron de la fórmula bautismal al Padre y al Espíritu Santo. Pero Jesucristo es el que es el legislador y es el que establece que la fórmula correcta para bautizar a una persona es por inmersión, sumergiéndolo completamente dentro del agua y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que esa es la fórmula que el Señor Jesucristo establece claramente. El bautismo en agua por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es la puerta de entrada a la iglesia o al pueblo de Dios en el nuevo pacto, como dice la palabra de Dios. El bautismo, hermanos, igual que la circuncisión en el Viejo Testamento significaba pureza sexual para que las bacterias no dañaran las relaciones sexuales de los niños, pues en el Nuevo Testamento el bautismo también significa pureza, limpieza, una nueva vida, porque estamos en el nuevo pacto y somos pueblo de Dios, y cuando una persona se bautiza, pues la persona debe haber nacido de nuevo. La persona que no se bautiza está fuera del pueblo de Dios, está bajo condenación porque no quiere entrar por lo que Dios ha ordenado. La ordenanza del bautismo es un mandato de Dios. Nadie puede ser salvo, a menos que diga, nadie puede ser salvo si no se quiere bautizar. Aquí tuvimos también hace unos años atrás una persona que, bueno,
procedía del catolicismo romano y de niña la bautizaron echándole un chorrito de agua por encima, como saben todos los que son católicos, y entonces pues ella le entrega su vida a Cristo y viene al culto y yo le digo, hermana, debe bautizarse. Ella dice, no, pastor, a mí me bautizaron cuando yo era una niña en la iglesia católica. Y yo le tuve que decir, bueno, pero ese bautismo no fue correcto, hermana, porque el bautismo correcto es por inmersión, sumergiendo a la persona completamente dentro del agua, porque al bautizarla por inmersión estamos diciendo, al meterla en el agua estamos diciendo, muere al pecado y al sacarla del agua resucita para una nueva vida. Pero eso de echarle un chorrito de agua por encima, eso no es correcto, por tanto tenemos que bautizarla, le decía yo a esa hermana, y ella se resistía y dice, no, yo estoy bautizada al bautismo de la Iglesia Católica. Y así estuvo un año medio contendiendo conmigo, pero yo no le puedo aceptar eso como verdadero porque eso no coincide con la palabra de Dios. Así que después de unos años, como 7 o 8 años, ella dice, bueno, vale, bautíceme, pastor. Era cristiana y amaba a Dios, pero tenía la tradición y las ideas del catolicismo romano, lo tenía tan arraigado que le costó como 7 o 8 años liberarse de esas ataduras, ¿verdad? Porque todos cuando nos entregamos a Cristo, yo también soy de una familia católico-romana, nacido y criado en el catolicismo, pero cuando tenía 23 años le di mi vida a Cristo y allí me bautizaron por inmersión. Así que, gloria a Dios que finalmente esta hermana aceptó y ya hace unos años que partió para estar con el Señor. Entonces, el bautismo es obligatorio, es necesario para toda la persona que quiere entrar en el reino de los cielos. Y como digo, esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios. En el libro de Marcos capítulo 16, versículo... Vamos a ver, Marcos capítulo 16, versículo 16, ahí vamos a decirlo todos juntos porque esto es mandato de nuestro Señor Jesucristo. Cristo dijo en Marcos 16, 16, ¿qué dijo? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué pasará con él? Será condenado, así de claro, ¿verdad? Lo mismo que en el Viejo Testamento, el que no se circuncidaba no podía entrar a formar parte del pueblo de Israel y por supuesto mucho menos tomar de la cena pascual. Pues en el Nuevo Testamento el que no quiere bautizarse, pues obviamente no puede tomar la Santa Cena. Así que en el Viejo Testamento el que no se circuncidaba no era parte del pueblo de Dios y tampoco podía participar de la cena pascual. Así que, hermanos, no es suficiente creer, porque algunas personas dicen, yo creo. Sí, está bien que creas, pero no es suficiente creer. El que creyere, dice la Biblia, y fuere bautizado. Si no se quiere bautizar, de nada le sirve creer. Hay que obedecer al Señor. La persona que se bautiza es porque ha nacido de nuevo y tiene un corazón ya circuncidado, tiene un corazón nuevo. Si no, tampoco debe bautizarse solo por decir, bueno, ya me bautizaron. No, es que la persona antes de bautizarse tiene que haber tenido un encuentro con Cristo, nacer de nuevo. Como dice el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 11, Colosenses 2, del 9 al 11, ya voy entrando en la recta final de la palabra, dice el verso 9, porque en Él, en Cristo Jesús, habita corporalmente, ¿qué cosa? Toda la plenitud, es decir, Jesucristo es Dios al 100%, y vosotros estáis completos en Él, que es, ¿qué cosa? La cabeza de todo principado y potestad. En Él también, dice, fuisteis circuncidados, pero no con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, la circuncisión que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento es que lo que Dios ha circuncidado es nuestro corazón. No el órgano sexual, sino el corazón. Dios nos ha cambiado el corazón, nos ha dado un corazón nuevo. Y
Y una vez que nos ha dado el corazón nuevo, puede decirse que hemos sido circuncidados no con la circuncisión hecha a mano como se hacía en el Viejo Testamento, sino una circuncisión espiritual. Y luego viene el bautismo. Así que hablemos un poquito de la Santa Cena. La Santa Cena es el rito o la ceremonia paralela a la Cena Pascual del Viejo Testamento. En el Viejo Testamento la Cena Pascual, en el Nuevo Testamento la Santa Cena, que fue instituida por nuestro Señor Jesucristo. La Santa Cena se celebra con los elementos del pan y del vino que representan para todos nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, quien nos lavó con su sangre preciosa y nos redimió de todo pecado. Y al tomar nosotros la Santa Cena, traemos a la memoria a Jesucristo, su muerte en la cruz y su sangre derramada para traer salvación a tu alma y a la mía. Igual que los hebreos cuando celebraban la Cena Pascual, ¿qué es lo que ellos traían a la memoria? La salida de Egipto, la salida de la esclavitud de Egipto. Esa Cena Pascual era para recordar que fueron esclavos en Egipto durante casi 500 años y que Dios extendió su mano y mató todos los primogénitos de Egipto y a los primogénitos de Israel los salvó. Entonces cuando el pueblo de Israel celebraba, y todavía en la actualidad cuando ellos celebran la Cena Pascual, ellos recuerdan miles de años atrás cómo el pueblo de Israel era esclavo en Egipto y ahora son un pueblo libre, plantados en la tierra que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Lo mismo nosotros en el Nuevo Testamento. Cuando celebramos la Santa Cena, recordamos a Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario, como dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo o sea, aquellos corderos que se sacrificaban en la Cena Pascual en el Viejo Testamento representaban a Jesucristo, que daría su vida por nosotros. Así que si en el Viejo Testamento ningún varón que no estuviese circuncidado podía tomar de la Cena Pascual, es lógico pensar que ninguna persona que no esté bautizada en agua tampoco debe de tomar de la Cena Pascual en el Nuevo Testamento. De la Santa Cena. Gracias por estar atentos. Así que San Pablo, el apóstol Pablo, explica también el rito de la Santa Cena en Primera de Corintios. Esto ya lo han oído ustedes en numerosas ocasiones. También les quiero leer, antes de pasar a Primera de Corintios, les quiero leer un poco en Mateo 26, del 26 al 29, Mateo 26, del 26 al 29, donde dice la palabra, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. El pan representa el cuerpo de Cristo. Tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es ¿qué? Mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea que ahí vemos al Señor Jesucristo que establece la Santa Cena para el pueblo de Dios. El bautismo también lo establece Jesucristo y la Santa Cena, como no podía ser de otra manera, la establece Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento, en la epístola de los Corintios, la primera de los Corintios, capítulo 11, versículo 19 en adelante, el apóstol Pablo regula lo que es la Santa Cena para que no la celebren de manera inadecuada, para que lo hagan como Dios manda en su palabra. Por eso el apóstol Pablo en Primera de Corintios deja muy claro la forma de celebrar la Santa Cena. Vamos a echar un vistacito a Primera de Corintios 11 del 19 en adelante y con esto ya termino la prédica de este día. Dice así, Primera de Corintios 11, 19 en adelante, ¿están todos ahí? Amén. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque estaban haciéndolo mal. Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena,
y uno tiene hambre y otro se embriaga. Es decir, que los corintios estaban celebrando la cena pascual con un montón de comida y claro, pues los más glotones iban y cogían la mejor comida, se la comían, no se celebraba como la celebramos hoy en día con un trocito de pan y un trocito de vino, sino que había una cena, pero del número 1. Y entonces, pues claro, habían los más glotones que iban y se aprovechaban de la mejor comida y, como dice, al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y otro que a lo mejor tenía hambre se quedó sin comer porque los más adelantados se la comieron toda. Y otro se embriaga, coge el vino y empieza a comer, a beber hasta que se emborracha. Por eso Pablo dice, no, así no, eso está mal. Dice el verso 22, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, le dice Pablo a los corintios, porque estaban haciéndolo mal. Y luego les dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, es decir, trayendo a la memoria, así como los hebreos en el Viejo Testamento cuando celebraban la cena pascual traían a la memoria la esclavitud y la libertad que se produjo después de tomar la cena pascual. Así también los cristianos cuando tomamos la Santa Cena recordamos que vivíamos en pecado, en adulterio, en fornicación, en mentiras y todo eso, y el día que le entregamos nuestra vida a Cristo, ya a partir de ahí se abre para nosotros un nuevo capítulo, una nueva etapa, y cuando celebramos la Santa Cena nos acordamos de Jesucristo porque Él es el que nos ha liberado de las garras del diablo, de las garras del pecado. De manera, dice el verso 27, que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor, ¿cómo dice? Indignamente. Así como la persona en el Viejo Testamento que iba a tomar la cena pascual tenía que estar puro, si no estaba puro no la debía de puro en el sentido ritual en el Viejo Testamento. Puro en el Nuevo Testamento se refiere sin pecado, ¿verdad? Con la conciencia tranquila. Por eso dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, impuro o en pecado, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, hace una advertencia aquí, por tanto, es decir, antes de tomar la Santa Cena, pruébese cada uno y asimismo coma del pan y beba de la copa. Si obviamente si después de haber hecho la prueba y si después de haberse examinado se da cuenta que está limpio, vale, tome la Santa Cena, pero si la toma de manera indigna, en pecado, con carga de conciencia, con un problema no resuelto, pues la Biblia dice un poco más adelante, por ejemplo en el verso 29, dice, porque el que come y bebe indignamente, impuro, en pecado, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea que esto es fuerte también, y esto tiene, como digo, su paralelismo en el Viejo Testamento, que la persona que comía o se atrevía a comer impuro, pues se jugaba la vida. Por lo cual le dice Pablo a los corintios, por haber hecho las cosas desordenadamente, por haber celebrado la Santa Cena a lo bruto, a comer, o a beber, y uno se emborrachaba, y otro se hartaba, y otros se quedaban pasando hambre. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, es decir, por haber hecho las cosas mal. Le está hablando a la iglesia de Corinto, que sirve para ti, para mí también, y para todas las iglesias del Nuevo Testamento. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos examinamos y nos refrenamos si estamos en pecado, pues no participamos de la Santa Cena, pero al siguiente mes obviamente tenemos que haber arreglado el problema, porque lo que no es de recibo es que una persona permanezca
meses y meses y años sin tomar la Santa Cena. En el Viejo Testamento el que no celebraba la Cena Pascual dice que moría. Pues en el Nuevo Testamento puede ser que muera espiritualmente, como dice el apóstol Pablo. Dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea que el Señor primero nos quiere castigar para que luego no nos vayamos al infierno. Si aceptamos el castigo de Dios y nos dejamos corregir, pues Él nos mantiene puros y en santidad, y entonces tenemos el reino de los cielos asegurado. Así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, porque Pablo era el apóstol, el fundador de la iglesia de Corintios, y él era el que iba poniendo orden y diciendo todas las cosas que había que hacerse. Así que con respecto a la Santa Cena, les corrige los desórdenes que habían, y gloria a Dios, porque nosotros tenemos ese escrito de Primera de Corintios, capítulo 11, donde tenemos el orden para celebrar la Santa Cena, y también lo que dijo el Señor Jesucristo en los Evangelios. Así que a Dios le damos gracias por todas las personas que están dentro del nuevo pacto, que están bajo la sangre de Jesucristo, que están bautizados en agua y que también periódicamente celebran la Santa Cena para recordar esa liberación tan grande que nos trajo el Señor Jesucristo cuando muere en la cruz del Calvario. Pues vamos a inclinar el rostro y vamos a terminar orándole al Señor. Que Dios nos bendiga y que podamos entender el vínculo o la relación entre los dos ritos del Viejo Testamento en comparación con los dos ritos del Nuevo Testamento. Viejo Testamento, circuncisión, y Nuevo Testamento, bautismo. Viejo Testamento, Cena Pascual; Nuevo Testamento, Santa Cena, ¿sí? Gracias, Señor, gracias, Dios mío. Queremos entender bien tu palabra, Dios mío. Queremos entender que los dos ritos del Nuevo Testamento son paralelos a los dos ritos del Viejo Testamento, Dios mío, y que las condiciones y los requisitos que tú estableciste para los que entraban a formar parte del pueblo de Israel en el Viejo Testamento vienen a ser los mismos que lo que tú estableces para entrar a formar parte del pueblo de Dios bajo el nuevo pacto, el pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios mío bendito. Bendice rica y poderosamente a todos mis hermanos y hermanas, Señor, para que entiendan estas verdades cardinales de la palabra y para que la reverencia, el respeto, el amor a Dios y el hacer las cosas como el Señor nos revela en su palabra, que sea, Dios mío bendito, nuestra práctica habitual, Señor. No queremos hacer las cosas como se nos ocurra o como cualquier persona nos diga, Señor, sino que queremos estudiar a fondo tu palabra para hacer todo tal como tú ordenas y mandas en tu Santa Escritura. Viejo Testamento para el pueblo de Israel, Nuevo Testamento para nosotros. Gracias de todo corazón. Bendigo a todos mis hermanos en este día y oramos, Señor, para que si alguien no ha aceptado a Cristo y en este día quiere entregarle su vida al Señor Jesucristo y no está bautizado y quiere hablar conmigo o quiere pasar aquí al frente para recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador, que es lo primero que debe hacer, aceptar a Cristo, y después de aceptar a Cristo tiene que ser discipulado para bautizarse, para que conozca bien las leyes de Dios. Así que si alguien quiere, de los presentes que no estén bautizados, quiere dar ese pasito de fe, puede hablar conmigo después del culto y yo le puedo orientar y guiar para que de verdad entre a formar parte del pueblo de Dios. Gracias, Señor, gracias, Dios mío. En tus manos encomendamos la iglesia del Señor y pedimos sobre ella la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga y salúdense los unos a los otros. Amén.